de las que a veces nos llegan a mover otras fibras, ¿no? Y cuando escuchen el tema y nuestra radio, nuestro multimedio va también por este lado. ¿Por qué digo esto? Porque hoy a las 8 de la noche en el Teatro Municipal Colón, en Hipólito Yrigoyen, entre Luro y San Martín de la ciudad de Mar del Plata, se va a proyectar el documental Los sueños de Elma, historia de una madre de Malvinas. Insisto, va a ser a las 20, se va a exhibir el film con entrada libre, no gratuita, y hacemos esta aclaración, no hay que pagar nada, pero se le solicita a quienes concurran un alimento no perecedero para colaborar con Cáritas Mar del Plata. Al final de la proyección se llevará a cabo una charla entre Miguel Monforte y Julio Aro, director y protagonista del largometraje respectivamente, con el público asistente. Así que será un lindo motivo para no solo seguir incorporando información, que siempre viene muy bien con respecto a nuestras Islas Malvinas, sino también para poder intercambiar y preguntar y saber más. Y para saber más, justamente, estamos en contacto con Miguel Monforte. Hola Miguel, buen día. Gustavo Seira te saluda. ¿Cómo estás? A ver si lo tenemos a Miguel por ahí. No lo tenemos. Bueno, en un segundito vamos a... Yo lo estoy viendo, no lo estoy escuchando en realidad. Lo estoy viendo y no lo estoy escuchando. A ver, Miguel, ¿nos escuchás? Yo los escucho, no sé si me escuchan. Ahí, ahora sí te estoy escuchando. Tenía un problemita yo seguramente por acá. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día. Buen día, Gustavo. Muchas gracias por este contacto. No, es un gusto y sabés que, nada, desde acá, desde la Asociación de Capitanes, desde el multimedio, siempre estamos pendientes de las cosas que tienen que ver con Malvinas y toda esta difusión que ustedes le dan. ¿De qué va este documental? Más allá que lo imaginamos, pero bueno, me imagino también que le han dado una vuelta más positiva, tanto de tu lado como de Julio, ¿no? Así es, bueno, este documental trata sobre el viaje que pudimos realizar junto con Elma Peloso, la mamá de un caído en Malvinas, Gabino Ruiz Díaz. Gabino falleció el 28 de mayo de 1982 enfrentando a las tropas británicas y poco después fue inhumado en el cementerio de Darwin, pero como le pasó a 126 compatriotas más que estaban allí sin identidad, no tuvo la oportunidad del capitán Jeffrey Cardoso, el capitán británico que hizo el cementerio de Darwin, de encontrar su chapa identificatoria. Por lo tanto, Gabino estuvo durante más de 37 años como soldado argentino solo conocido por Dios. Ajá. A través de los años, Julio Aro, un veterano de Malvinas que vive aquí en Mar del Plata, volvió a las islas ya en tiempos de paz, un poco para cerrar su trauma personal, y cuando visitó justamente Darwin en 2008, se encontró con que prácticamente la mitad de las tumbas allí tenían esa lápida de soldado argentino solo conocido por Dios. De hecho, él ni siquiera encontró a algunos de sus propios compañeros que había enterrado él mismo en un campo de batalla, con lo cual volvió al continente con una idea que en ese momento era utópica, que era devolverle la identidad a estos héroes nuestros. Así que ahí comenzó un trabajo de hormiga, un trabajo de mucho esfuerzo, en el que se empezó a investigar si era posible llevar adelante, ya con los adelantos técnicos que había en esta época, algún examen de ADN que pudiese devolver la identidad de los caídos, y la respuesta fue que sí. A partir de saber que científicamente, digamos, se podía lograr y que el equipo de antropología forense de Argentina era el mejor en estos casos para llevarlo adelante, se le comenzó a preguntar a los padres y a las madres de Malvinas si estaban de acuerdo, porque eso era lo principal, ¿no? La primera mamá a la que se visitó fue a Elma Peloso en Corrientes, para saber si ella estaba de acuerdo con llevar a cabo este proceso. Y eso tenía que ver con que justamente Julio Aro había conocido a Jeffrey Cardoso pocos meses antes, hacia 2008, en Londres, y ahí Cardoso le había entregado un documento que hasta ese momento era secreto, pero Cardoso pensaba que la Argentina lo tenía y lo había puesto en práctica, y la verdad que no, donde él había detallado en ese informe cómo había inhumado los cuerpos de los argentinos y qué datos había recabado de cada uno cuando no lo pudo identificar. Y ahí nosotros
Digo nosotros porque ya estaba involucrado yo en esta tarea de Julio, colaborando con Julio Aro. Pudimos encontrar en esa copia de ese informe un número que para claro, los británicos no significaba nada y para nosotros era un numerito que había anotado Gavino en lapicera, con lapicera en un papelito entre sus ropas, que resultaba ser su DNI. A partir de ahí pudimos contactar a su madre en Corrientes, ir a visitarla a Elma Peloso y fue cuando se le pudo preguntar a ella si estaría de acuerdo con llevar adelante este proceso, que en ese momento, ya digo, parecía prácticamente una utopía, pero esta mamá correntina, con mucho buen criterio, dijo que por supuesto ella estaba dispuesta a colaborar con esto que estos marplatenses iniciábamos en este recorrido y que daba su visto bueno. Esto fue fundamental porque tanto al equipo de antropología forense como al gobierno de ese momento había que llevarle justamente el acuerdo de los padres para empezar justamente un largo recorrido que tuvo después este proceso. Miguel, y cuando, Sí. cuando toman contacto, bueno, en el caso de Elma o con protagonistas muy, muy directos, no sé, me pasan cuando he charlado con Julio Aro, con, no sé, con Coti, con los muchachos que estuvieron allá. ¿Qué sensación corporal tenés al tener el testimonio de primera mano de una persona, en este caso, que perdió a un hijo defendiendo a la patria? Es muy buena pregunta, Gustavo, porque uno, digamos, yo vengo, si bien por suerte no tuve ningún familiar que haya participado directamente en la guerra, todos estuvimos obviamente involucrados cuando en 1982 nuestro país entra en combate, si bien en el continente eso no sucedió, pero a lo largo del tiempo cuando uno va conociendo a estas personas y justamente acercándose a sus historias de vida, a mí no me deja digamos, de conmover lo que escucho, porque realmente uno toca en estas charlas siempre las fibras más íntimas. Y en este sentido, sobre todo cuando después de muchos años de conocer a muchos veteranos de guerra, uno empieza a hablar con los padres y las madres, y uno también se ha convertido con el tiempo en padre, empieza a entender lo profundo, ¿no?, de lo que sucedió para ellos, que les arrancaron un hijo, fueron al frente, defendieron la patria y después no sabían ni siquiera dónde estaban enterrados, ¿no? Algo que fue muy cruel y que sin embargo, digamos que se asimiló de un modo en que parecía natural. En todos los frentes de batalla existen soldados o desaparecidos en acción o que están enterrados de un modo donde no aparecen los nombres propios, pero sin embargo, digamos que en ese sentido, por más que parezca una naturalización, estas personas nunca cierran su duelo. Claro. Y en ese sentido era muy fuerte escuchar eso, la necesidad. En primera mano eso no aparecía en los diarios, no aparecía en los medios en ese momento, pero cuando lo escuchás esa necesidad, porque además había empezado también a comentarse muchas cosas que no eran ciertas, que estaban, esos soldados no aparecían ahí porque estaban prisioneros de los ingleses, estamos hablando 30 años más después de la guerra, Sí, sí. que estaban también, si no, en algunos casos le habían dicho a los padres en un psiquiátrico y que por eso, como estaban, ya no reconocían a nadie, estaban encerrados. Bueno, una serie de barbaridades que estos padres y madres tuvieron que soportar. Y con esta pequeña esperanza realmente estos papás y estas mamás empezaron a tener una mirada distinta hacia cómo cerrar su duelo. Y finalmente cuando se pudo hacer el tema de empezar a restituir las identidades, empezás a entender justamente que el valor que tiene para nuestra cultura, para todas las culturas, ¿no? Esto de poder honrar a tus seres queridos es lo más importante que nos puede pasar, y sobre todo cuando se trata de un hijo. Bueno, y hoy cierran también, digamos, no sé si cerrar un círculo, pero bueno, esta convocatoria que es para hoy a las 20 en el Teatro Municipal Colón de la ciudad de Mar del Plata, Hipólito Yrigoyen, entre Luro y San Martín, también dando una mano a Cáritas, porque aclarábamos, la entrada es libre, no es gratuita, pero, o sea, ¿por qué? Porque se está pidiendo justamente un alimento no perecedero para colaborar con aquellos que no la están pasando nada bien. Exacto, hoy lo que vamos a mostrar es que finalmente, después de mucho tiempo, Elma Peloso, por cuestiones de salud, no pudo viajar junto con grupos de familiares que eran multitudinarios en su momento, hacia 2018-2019, pero en 2020 pudimos hacer un viaje en un vuelo privado con ella,
a las islas y finalmente pudo visitar. La primera mamá que dio su visto bueno para todo este proyecto y fue la última que pudo viajar de un modo personal a las islas, pero además con algunas sorpresas que nosotros recibimos de parte de los isleños, sorpresas agradables, y también finalmente se pudo concretar el encuentro que tuvo sus resistencias entre Elma Peloso y Jeffrey Cardoso, es decir, la mamá le dio vida a Gavino y el oficial británico que finalmente lo inhumó después de la guerra. Y todo eso, bueno, es parte de lo que vamos a mostrar hoy. Y como decís, más allá de la charla y que todo lo que uno pueda compartir sobre Malvinas, tiene un fin solidario que es colaborar con Cáritas, así que a todos aquellos que nos puedan hoy acompañar, la verdad que le pedimos que también esa ayuda se haga notar. Y una nueva enseñanza para muchos en el mundo, que la guerra no tiene ningún tipo de sentido, y bueno, y esto también sirve para cerrar heridas, como bien decías, y sobre todo para homenajear de uno y del otro lado, porque este trabajo y todo lo que vienen haciendo ustedes tiene un valor pero impresionante sobre todo para las nuevas generaciones, las que no vivieron tan de cerca como nos tocó a muchos, siendo aún jóvenes, no, ni siquiera jóvenes, éramos chicos, y en ese momento pensábamos que estaba bien, nos habían convencido de que estaba bien lo que se estaba haciendo, sin perder obviamente el objetivo y el horizonte de que nos devuelvan lo que es nuestro, porque bueno, es territorio argentino. Así, totalmente de acuerdo. Pero Miguel, bueno, tenemos que dejar ese legado, por decirlo de una manera, seguir por la vía diplomática todo lo que se refiera a la restitución de las islas. tal cual. Miguel, te mandamos un abrazo grande. Gracias por este rato que nos has brindado. Un gran abrazo también para Julito Aro y para toda la gente que hacen este tipo de cosas que llevan tiempo, llevan dinero, llevan compromiso y que enseñan no solo a las nuevas generaciones, sino también a los más grandes que se equivocó el camino, pero que hay un camino posible. Abrazo grande. Un gran abrazo, Gustavo, gracias.